no se puede hablar que el oficialismo perdió las elecciones. Aritméticamente es posible que las haya perdido, pero también está la geometría de la política, que son los espacios, los volúmenes. Hay aritmética, y ahí puedo convenir con la idea de verdad, y hay geometría. En la geometría conservó sus espacios parlamentarios, y desde 1994, y en eso no caen todavía los analistas políticos, muchos políticos, acá se inauguró un sistema semiparlamentario. Tiene mucha importancia el Parlamento, los espacios del Parlamento son clave, y los vetos valen tanto como los votos, porque es un sistema que funciona del modo parlamentario, aunque en las consecuencias finales no ocurra el voto de censura, el voto de confianza, la lógica interna, y el Poder Ejecutivo no derive del Parlamento. Esas son las diferencias fundamentales, pero funciona, o sea, preservar las cuotas, los espacios parlamentarios no es poca cosa. Esto, digamos, esta situación geométrica, es siempre y cuando los integrantes del bloque de diputados del Frente para la Victoria y de senadores se mantengan dentro de ese bloque. Y lo mismo le va a pasar a la oposición, o sea, hay un dinamismo propio de un sistema de partidos que está fisurado, yo no diría fracturado, pero sí fisurado, seriamente fisurado, en el cual han entrado en crisis los procesos de participación, de representación, de inclusión. La política hace tiempo que no nos muestra afiliaciones buenas, de calidad, realmente testimonios de personalidades independientes que entran a la política. La política se sigue moviendo de una manera un poco autorreferencial. Pero yo diría que este dato es fundamental. Yo creo que en el gobierno, no sé, Landó habla con la gente del gobierno, yo miro como un observador. Me da la impresión que tienen todo el derecho a pensar que pasaron un momento muy malo. La política hoy son tres cosas, básicamente: liderazgo, agenda y territorio, por lo menos. Entonces, en los liderazgos no ha nacido un liderazgo sustitutivo de Cristina Fernández de Kirchner, aunque ella entra en un capítulo que se llama en la literatura lame duck, pato rengo. Hay un proceso final que está fijado constitucionalmente. Nadie derrotó a Cristina Kirchner en el 2015, simplemente la cláusula constitucional. Y ahí, yo creo, si uno mira las encuestas, la evaluación de función, este mes que fue un mes con Vudú, la figura más desprestigiada de la política argentina, y con ella absolutamente ausente, y es un mes que cuando se haga el récord de realizaciones, habrá que mirarlo con cuidado. Se arregló el CIADI, se desbloqueó por lo menos el CIADI, el INDEC, el Fondo Monetario. La Argentina puso en marcha una cantidad de procesos, sin hablar de la ley de medios y casi todos los objetivos domésticos. Hasta el tema de Irán le favorece. Ahí están todas las potencias firmando la paz con Irán, ¿no es cierto? Todas las potencias lideradas por Estados Unidos diciendo terminó la historia de Irán. Lo que habrá que evaluar es cuánto tuvo que ver, cuánto pesó la figura del vicepresidente en la resolución de todos estos conflictos. Estamos de acuerdo. Eran temas, procesos pero no que podemos ya se decir dando. que el sistema entró en un estado de catástrofe y se paralizó y se incendió toda la casa. De ninguna manera. Bueno, ¿tuvieron, Landó, tal vez un poco más de libertad los ministros para trabajar en este mes, o es independiente de la situación? No, lo que pasa es que yo creo que se trata de un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo, que es un equipo, ¿qué es un equipo? Donde cada uno sabe lo que tiene que hacer. Más o menos son cosas que han ido conversando con la presidenta y ya conocen qué es lo que ella piensa, son cosas que ya han discutido y han avanzado en la misma dirección en la que venían trabajando desde hace mucho tiempo. Ahí tenés un jefe de gabinete que viene trabajando hace mucho con la presidenta, un secretario legal y técnico que es lo mismo, que está desde siempre, hay los ministros desde siempre. Sí. Nunca se ha caracterizado este gabinete por tener inestabilidad, sino más bien estabilidad, de modo que en momentos de crisis como la que hemos vivido ahora, me refiero de crisis por la enfermedad de la presidenta, el equipo actúa de acuerdo a lo que se espera de un equipo. Pero ahora, de alguna manera, este mes no empezó a mostrar cierta interna en el equipo de gobierno, que es natural que suceda, ¿no? Porque la política, al fin y al cabo, la cuestión de internas también es una cuestión que hace a la decisión de procesos. No, por algunas declaraciones de algunos funcionarios respecto de otros, o por ejemplo de Mario Ishi diciendo coloquialmente que se rascan las pelotas los ministros. Es otra cosa. Él no es un funcionario, es un ex intendente del conurbano que ahora está involucrado en una batalla política partidaria y utiliza esto para que... Pero eso no son requebrajamientos dentro del gobierno. Claro. No, el ministro, por ejemplo, Randazzo,
que con todo derecho este fin de semana se anotó dentro de la lista presidenciables, señalando que hay unos cuantos que ya están trabajando para eso también dentro del gobierno nacional. De alguna manera uno lo puede interpretar como cierto... No sé, pero que forman parte del Frente para la Victoria. Sí, hay gobernadores que ya han manifestado que quieren ser presidentes, pero todo dentro de la legitimidad de la vida política. Hoy por hoy, digamos, de no lograr la reelección la presidenta Cristina Fernández, el gobernador Scioli y los gobernadores Urribarri y Capitanich serían por ahora los de la línea alargada dentro de... Bueno, parece que también Florencio Randazzo. Pero quiero decir, ¿qué es lo que... Bueno, hasta Julián Domínguez, ¿no? También Julián eso... Domínguez. Yo lo que quiero marcar es esto. No es tiempo todavía para esta cuestión, porque realmente es un problema del año 2015. Es cierto, no se va a resolver en el 2015. Seguramente un candidato presidencial no se asienta en los últimos 15 minutos, pero también es cierto que estamos un poco adelantados a nuestro tiempo. Enrique, la sociedad igual anticipa los tiempos porque necesita legitimidad, necesita largo plazo, etcétera. Certezas. Yo he hablado de los liderazgos. Los liderazgos alternativos están emergiendo con muchas dificultades. La agenda, el gobierno conserva la agenda, incluso una agenda de ultraemergencia, como ocurre el día de las elecciones. El día 28 viene la ley de medios, allí está la ley de medios, sigue la vuelta de la presidenta. Llevamos realmente, yo creo que 10 días, 11 días, más o menos, desde la derrota victoria electoral, en la cual el control de la agenda la ha tenido el oficialismo. El control de la gente es clave en los procesos políticos. Y finalmente el territorio. Yo no creo que la oposición esté hoy en condiciones de disputar territorios en el sentido más explícito. ¿Y a Massa dónde se lo ubica? ¿Se lo ubica dentro de la oposición o es una suerte de satélite que en algún momento puede volver a acercarse? Efectivamente hay un universo que lo llamaríamos kirchneroide, digamos, que se caracteriza por haber sido ministros o jefes de gabinete o funcionarios muy relevantes, cancilleres, que son los que forman parte de un sector que optimiza sus posiciones rompiendo con el oficialismo. Pero sabemos que las diferencias son mínimas, y menos mal que son mínimas, porque muchos de ellos fueron relevantes funcionarios en la mejor época del kirchnerismo, cuando el modelo producía todos los efectos para los cuales la sociedad argentina lo apoyaba y lo empoderaba, con la elección del 2007, con el 2011. En el caso de Scioli es lo mismo. Scioli es una figura que es condenada a muerte y van a por él en todo un periodo, y en determinado momento de emergencia se acude a él y se demuestra hasta qué punto el sistema puede retrotraerse, reubicar, resignificar a sus elementos y funcionar. Es un buen ejemplo. Ahora, Landó, por lo menos su posición particular, no le voy a pedir que me transmita la de todo el bloque porque seguramente no pensarán todos igual. Si en última instancia hay que optar para 2015 por Scioli o por Massa, son las únicas dos opciones. ¿Qué cree que puede pasar? Es una hipótesis que estamos planteando aquí y que es un ejercicio vacío. Confieso, algunos por lo bajo con la cámara apagada hasta se inclinan por Massa. Sí, sí. No todos. No, pero es que ¿quién le dijo a usted que en el 2015 la realidad va a estar pivotando alrededor de ellos dos solamente? Y no va a haber otras opciones, o alguno de ellos se va a caer, qué sé yo, qué va a pasar. Con toda franqueza, la experiencia que tenemos en la Argentina es que los candidatos presidenciales no se eligen con 2 años de anticipación. Está bien, es cierto que tampoco aparecen en los últimos 15 minutos, pero creo que es... Tampoco se eligen, es la propia sociedad. El caso de Menem y Cafiero no hay ejemplos, exactamente. Pero ¿quién dice que tal vez esta cuestión no se dirima a través de un sistema, del sistema institucional de primarias? Que es lo que yo desearía. Yo para lo que estoy trabajando, lo he hecho toda mi vida, o por lo menos los últimos 30 años de mi vida militante, es para tener un partido justicialista institucionalizado, o sea, y serio. Se podría llegar a las elecciones presidenciales con una gran interna al estilo de lo que fue el UNEN acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, yo creo que están dadas las condiciones para que eso ocurra. Estamos avanzando con la institucionalización de cada uno de los partidos. Es cierto que venimos de un muy fuerte fraccionamiento del sistema de partidos,
que la Argentina no puede seguir viviendo de esa forma. Yo aspiro a tener un país con un sistema de partidos políticos asentado, con debate, con alternancia, con la posibilidad de que la sociedad pueda respirar a través de la alternancia. Bueno, este proceso de los últimos años da la sensación que la Unión Cívica Radical, después de haber llegado a una situación casi terminal, como que de alguna manera se estaría reacomodando, posiblemente no como opción de poder, pero sí como contrapartido del PJ. Vamos a ver, ahora está ya muy semanas diría yo, la elección del presidente del Comité Nacional. Es posible que se elija una vez más a alguien que va a ser candidato presidencial, puede ser Sanz, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la UCR tendrá una fragmentación segura, como le pasó en la época, en todas las épocas, la de Terraño, la de Rosas, la elección de un candidato presidencial como presidente del Comité Nacional inmediatamente nuclea alrededor del presidente del Comité Nacional a los incondicionales y a su equipo de campaña, y quedan afuera el resto de los sectores, que creo que va a ser un factor de crisis muy grande, porque mucha gente no va a aceptar ese sistema. De hecho, no lo aceptó en todas esas épocas que he dicho. Es una cosa que no funciona y que es un viejo defecto de los partidos políticos, donde el primer candidato es al mismo tiempo el que controla el partido, con lo cual se pierde la posibilidad de que el partido ejerza todas las funciones para las cuales está destinado. Y volviendo a 2015, digamos, ¿se puede pensar en un presidente no peronista o sí hay que buscarlo dentro de alguna variable o vertiente del peronismo? Yo creo que si el peronismo se divide, hay presidente no peronista. Si el peronismo está unido, no hay ninguna posibilidad de que el presidente no sea peronista. Lo mismo que pasa con muchas otras fuerzas políticas provinciales. En el caso de Mendoza, por ejemplo, ¿no es cierto?, hay radicalismo si se divide el peronismo, y hay peronismo si se divide el radicalismo. Me parece que ese es un fenómeno, ya ahí casi te diría, de aritmética más que de geometría. Pero y uno cuando habla de peronismo dividido, ¿qué se imagina? ¿Candidatos peronistas yendo por afuera del partido? Bueno, candidatos que no acepten pasar a perder su carrera política, porque el que gane va a excluir, hay spoil system, como dicen los americanos, el que gana se lleva todo en el peronismo. Yo no creo que haya una posibilidad de que Scioli rescate a Massa ni que Massa rescate a Scioli. Y muchos van a pensar en el radicalismo. Creo que en el piso que se viene moviendo el radicalismo, era una muy buena oportunidad de nuclear en la capital federal, con un electorado singularmente propicio, de intentar esa oposición, que ha sido exitosa y que creo que va a tener un efecto muy interesante no solo en el radicalismo, sino también en el peronismo. La utilización del sistema de la última reforma electoral, que bien utilizado y bien pensado, yo creo que puede producir efectos que nos conduzcan a este equilibrio deseado que plantea Landó. Ahora, Jorge, usted recién hablaba de una posibilidad de ir a una gran interna para 2015 dentro del partido de gobierno. Esto es a contramano de todo lo que vino sucediendo de 2003 a esta parte. O sea, sería la primera vez que de alguna manera el Poder Ejecutivo no bendice con su dedo y obliga a que todo el resto pero también son ciclos que tiene la sociedad y el funcionamiento de las instituciones. Hemos salido, creo yo, o estaremos saliendo de un ciclo en el cual la mediatización de los partidos políticos se ha desdibujado absolutamente. Por eso me río muchas veces cuando hablan de sistemas parlamentarios y demás. No puede haber nunca un sistema parlamentario si no hay un sistema de partidos políticos sobre el cual se asiente, de modo tal que nunca se puede avanzar por ese lado cuando es indispensable recrear el sistema de partidos. Y yo creo que vamos camino a eso, realmente vamos camino a eso, y rescato un aspecto que señalaba Enrique, que yo lo comparto, que es la sociedad la que toma la decisión y no son los dirigentes los que inducen a la sociedad, es la sociedad la que define y legitima, y después son los dirigentes los que se adaptan a esa situación. Y esto es seguramente lo que vamos a vivir en el próximo tiempo. Por eso el marco institucional que puede dar una ley de primarias puede facilitar enormemente esta redefinición de opciones, y lo que parece hoy de una manera, seguramente en 2 años va a ser de otra. Pensemos que el obstáculo al tercer periodo presidencial vino de la sociedad, no solo en el voto, sino casi un año antes. 7 de cada 3 argentinos manifestaban que el sistema no había que tocarlo. La presidenta o sus asesores intentaron diversas formas de mantener vivo, nunca escuchamos de ella
una expresión terminante en esto, la verdad sea dicha, sino más bien en ciertos voceros de sectores, vamos a decir, ultra cristinistas, vamos a decir. Claro. Pero yo creo que eran globos sonda. En el fondo era muy clara la resistencia de la sociedad a ir a una reforma constitucional. En 2011 la propia frase de la presidenta, no se hagan los rulos, Eso es lo que te hasta iba a último decir. momento Sí, estuvo... ella siempre fue muy cauta en este tema y nadie puede decir que trató de atravesar el blindex a cabezazo, de ninguna manera. Yo creo que ella manejó esto con mucho equilibrio, pero indudablemente apoderó a una cantidad de voceros para que expresaran ese Cristina eterna que tenía. Y esto creo que le sirvió mucho a la oposición para exacerbar las cosas, para polarizar la elección, pero la sociedad no está polarizada, de ninguna manera, y este es el tema clave. La dirigencia política se polariza en las elecciones, pero al final la sociedad impone un cauce, yo creo, más bien de convergencia. Esto de la limitación al tercer periodo, y en realidad se puede considerar que el segundo periodo constitucional de Cristina Fernández en realidad es un tercer periodo, teniendo en cuenta que el proyecto, desde el propio kirchnerismo, ¿no? Se habla de la década ganada y se juntan las dos presidencias de Cristina Fernández con la de Néstor Kirchner. Claro, es lo que va a pasar con Zamora en Santiago del Estero, evidentemente. El fallo de la Corte que impidió a Zamora ser candidato por tercera vez, lo que va a agregar es 2 periodos de Claudia Zamora y 2 periodos de Gerardo Zamora. Claro, es probable que estemos ante un proceso de hegemonía sin fin. Se habla de cómo va a quedar el bloque conformado después del 10 de diciembre, si va a seguir Juliana Di Tulio como presidenta. Va a seguir Juliana Di Tulio como presidenta. No va a haber cambios en ese sentido. En primer lugar, el bloque es el bloque oficialista, y si es el bloque oficialista es el bloque que respalda a la presidenta. Y si la presidenta es quien tiene la conducción, seguramente va a ser el bloque de la presidenta. Eso es parlamentario, ¿ves? Ese es un factor parlamentario. Este es el partido de gobierno, es el partido del gobierno. Es el ingrediente semiparlamentario que tenemos. Y es así. Es así. Es así, sí, esa es la forma de gobernar. No somos librepensadores. Esa frase es una frase que se escucha en Italia, en España, en... Sí, esto es así. Yo lo siento así, y no solo que lo siento así, sino que eso es la práctica. ¿Sí? Para eso uno es oficialismo y para eso uno es oposición. Si apoyás al gobierno, sos oficialismo. Si estás en contra, sos oposición. Es así de sencillo. La idea presidencialista, en cambio, que está en un cierto discurso republicano, entre comillas, es que el Congreso debe controlar al Ejecutivo y es como una especie de contrapeso en el cual va... Eso no es así. En los sistemas actuales, que son sistemas híbridos, ¿no es cierto?, hay por una parte esa lógica, pero mucho más importante es el sistema de gobierno y oposición, que es lo que está planteado. Enrique, no quiero dejar pasar estos últimos minutos sin preguntar, teniendo en cuenta su experiencia como analista político, este evento que se conoció este fin de semana a partir de declaraciones muy desafortunadas del principal asesor de imagen de Mauricio Macri, que es también uno de los presidenciables Macri, y su asesor estrella de los últimos, prácticamente de toda su carrera, Durán Barba, dijo claramente y textualmente en un reportaje que Hitler era un tipo espectacular. No, Durán Barba es un provocador, ¿no? O sea, en todos sus libros, en sus intervenciones, pero esa frase era necesario sacarla de contexto. Solo se podía entender fuera de contexto. Creo que el discurso de él fue uno de esos ejemplos para épater le bourgeois, ¿no es cierto?, para escandalizar y llamar la atención sobre sí mismo, y lo logró. ¿Y con qué objetivo? Porque no pareciera haber dado resultados positivos. Toda la actuación de Jaime Durán Barba en la Argentina ha tenido esas características, y en general en América Latina. Son consultores que al mismo tiempo, estrella usted ha dicho, que al mismo tiempo que cumplen su función silenciosa, oscura, casi opaca, sin mirar, hay otros que no, otros que tratan, vamos a decir, de publicar libros y generar, y ser en realidad, porque él estudió en Mendoza, en mi provincia, en mis años, en los años 70, y tiene un gran amor por la Argentina, es un hombre que conoce a la Argentina mejor que muchísimos argentinos, y sabe que hay un componente, hay gente capaz de decir esas cosas, Carrió es capaz de decir esas cosas, sí, muchas figuras de esas hay, ¿no es cierto? Él ensayó eso, no se daba cuenta seguramente que esa frase tenía tal densidad y tal nivel de electricidad que estaba forzosamente destinada a ser analizada en el peor sentido posible. Imposible no repudiarla. En el peor sentido posible. Bien, Enrique Zuleta Puseiro, gracias por estar esta noche con nosotros. Jorge Landó también, muchas gracias por haber venido. Y ustedes también les agradecemos. La invitación es para el próximo lunes a las 8 aquí en Panorama. Hasta luego.